Hola, ¿qué tal? Reciba nuevamente un saludo. En este video vamos a revisar cómo implementar algunos otros elementos de HTML como lo son las listas ordenadas, las listas desordenadas, como lo son las tablas, elementos digamos que comúnmente se emplean y entre otros también, por ejemplo, la inserción de imágenes. Vamos a utilizar para estos ejemplos la página web que empezamos a trabajar en las sesiones, en los videos anteriores, perdón. Así que tenemos en pantalla nuestra página 1 que se visualiza de esta manera. Y, por ejemplo, lo que yo quiero es empezar a trabajar con listas, ¿no? Para poder trabajar con listas, vamos a agregar antes que nada un título, por ejemplo H2. Le voy a poner lista de canciones favoritas. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar una lista desordenada. Para emplear una lista desordenada utilizamos la etiqueta UL y a cada elemento de mi listado lo vamos a indicar o lo vamos a encerrar entre las etiquetas li. ¿Ok? Y si por ejemplo pondré, le gusta rain, por ejemplo, pondremos red, pondremos por ejemplo white and black, black está mal escrito, ¿verdad? Black, ¿qué otro les gusta? ¿Qué otro les parece? Um, las fotos, no sé, ¿qué otra cosa? El triste, ¿sale, vale? Entonces aquí ya tenemos nuestro listado de canciones favoritas en una lista desordenada. Veamos cómo se ve en nuestro navegador. Y si ustedes se dan cuenta, lo que ocurre es que pues agrega aquí el título que yo puse, que era que lo indicamos con un H2. Y como es un elemento de bloque, el siguiente elemento lo manda a la siguiente línea. Y a continuación vemos nuestro listado, ¿no? Como es una lista desordenada, en lugar de agregar aquí números o letras, lo que sea, pues agrega viñetas, ¿no? Vamos ahora a agregar, por ejemplo, otra nueva lista. Ahora vamos a utilizar el título H3 y vamos a poner lista de ingredientes para una pizza, por ejemplo, ¿vale? Vamos a utilizar una lista ordenada y eso lo indicamos con el elemento o L. Y nuevamente los ítems de nuestro listado los indicamos con la etiqueta L. Y aquí ponemos, por ejemplo, masa. Y el siguiente va a ser salsa de tomate. Y el siguiente será, por ejemplo, queso mozzarella. Y el siguiente será, por ejemplo, que les gusta picar. Y el último, para abreviar esto, va a ser, por ejemplo, este, pepperoni. Ok, con esos elementos basta. Actualizamos, guardamos los cambios, actualizamos nuestro navegador y lo que nosotros vemos en pantalla, pues es el listado de ingredientes, pero si ustedes observan, nuestro listado muestra cada uno de los elementos, pero con números, ¿no? Lleva un cierto orden. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no quiero que lleve números, sino, por ejemplo, que lleve letras? Agregamos entonces un atributo que en el caso del elemento de lista ordenada es opcional,
y le digo que en lugar de 1, 2, 3 me muestre ABC. Muevo los cambios, voy a mi página y actualizo, ¿no? Y vemos cómo se muestra la modificación, ¿no? Como ahora en lugar de ver 1, 2, 3, 4, 5, vemos A, B, C, D, E. ¿Qué pasa si en lugar de que me muestre letras mayúsculas, quiero que me muestre los números romanos? Bueno, pues indico ahí en el atributo type el valor I mayúscula, actualizo mi navegador y ahora se muestran los números romanos, ¿no? Lo mismo pasa con la lista desordenada. En lugar de que sean viñetas redondas, por ejemplo, quiero viñetas que sean cuadradas, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces ahora las viñetas que se muestran en este listado son cuadradas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero que resalte la palabra back in black? Entonces, nos daremos cuenta que nosotros podemos seguir incrustando etiquetas dentro de otras, ¿vale? Como en este caso M, que significa énfasis, ¿no? Queremos que esa palabra tenga un énfasis y vemos como el énfasis que le agrega es que la pone en cursivas, ¿no? Por ejemplo, queremos que el queso mozzarella esté en negritas, ¿vale? Agregamos la etiqueta B en el texto y entonces queso mozzarella se pone en negritas. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo podemos ir anidando etiquetas dentro de otras. Anidar quiere decir que yo meta un elemento dentro de otro. Ese es un término que van a escuchar muy continuamente en lenguajes de programación, en programación en general, ¿no? Vamos a revisar, por ejemplo, ahora una tabla. Vamos a agregar otra etiqueta de título y le vamos a poner de título nuestra primera tabla. Y aquí vamos a agregar la etiqueta table, ¿sí? Y para definir un renglón necesitamos utilizar la etiqueta tr. Dentro de tr nosotros vamos a definir las celdas que forman parte de ese renglón. Como estamos hablando de, por ejemplo, el encabezado, un título de esta tabla, pues vamos a utilizar la etiqueta th. No es obligatorio, pero se darán cuenta que es importante identificar cuáles los encabezados, por ejemplo, de una tabla. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, vamos a agregar otra celda que ponga libro paterno. Vamos a definir otra celda que sea paterno y otra celda que diga, por ejemplo. Con eso ya definimos nuestro primer renglón y en nuestro primer renglón tenemos definidas, digamos que celdas que van a contener o celdas que son encabezados, ¿no? Vamos a definir otro renglón y ahora vamos a definir celdas que van a tener contenido, es decir, que ya van a tener como tal un nombre, que ya van a tener como tal un apellido paterno, que van a tener como tal un apellido paterno y que van a contener un dato, en este caso la edad, ¿no? Muy bien, guardamos los cambios, vamos a nuestra página y la actualizamos. Y ya aparecen en la parte inferior los primeros elementos de mi tabla, ¿ok? Sin embargo, aquí necesitamos agregarle un atributo a nuestra tabla para que los bordes puedan ser visibles. Por lo tanto, aquí vamos a agregar un elemento, un atributo que se llama border y que por defecto está en 0, es decir, que no es visible, pero si yo le empiezo a agregar un valor entero mayor que 0, pues entonces sí será visible. Por ejemplo, si le pongo 2, será un borde
un borde, digamos, amplio, ancho. A ver, aquí otras etiquetas. Esta etiqueta sería más alto para que sea más visible. Vamos a ponerlo aquí para que sea más visible el contenido de nuestra página. Ok, ahí ya se observa. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra tabla. Por ejemplo, si yo quisiera poner un borde más delgado, agrego, aparece la página y pues ya el borde sería un poquito más, más delgado. Ok, entonces estos son otros elementos HTML muy comúnmente empleados. Digamos que hasta el momento no hemos visto elementos propiamente dichos que sean de HTML5. Estos ya estaban incluidos en las versiones más viejas del HTML, pero que todavía están en uso, que todavía se implementan. ¿Ok? Por este video es todo. Reciban un saludo, nos vemos en el siguiente.